Proverbios, en el capítulo 27 y verso 20. El libro de los Proverbios, el capítulo 27 y el versículo 20, esa va a ser la base para nuestro mensaje, que se llama el pueblo eterno del infierno. Dice aquí la Biblia que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Otra vez vamos a repetir este texto que es breve. Dice la Biblia, el Seol y el Abadón nunca se sacian. La palabra Seol en la cultura judaica es una referencia a un lugar donde van las almas rebeldes y olvidadas. Entendemos que el Seol tenía una división donde había gente que pertenecía al reino de Dios y había gente que estaba allí en el infierno, porque la palabra Seol es la palabra hebrea para infierno. Y dice aquí la palabra de Dios que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Es decir, que el Seol está en una continua actividad, ensanchando su boca y tiene un apetito voraz de las almas. Continuamente gente está llegando aquí a este lugar. La palabra Seol es una referencia también a un territorio de sombras o de tiniebla donde va el pueblo que rechazó o que nunca creyó en Cristo. Por lo tanto, con esta introducción, usted comprenderá por qué le dije que este es un tema sumamente importante en la Biblia. Es un tema que no está en el debate nacional, no es un tema que usted va a escuchar mucho en detalle acerca de él, pero la Biblia abunda en información sobre el Seol. Es el mismo lugar que los griegos le llamaban el Hades o le llamaban Tártaro a ese lugar, pero nosotros siempre traducimos a nuestro idioma como infierno, el lugar de más abajo, el lugar más profundo. La palabra Seol, como dijimos, es una palabra hebrea y es un verbo que quiere decir pedir y solicitar. Así que al entender que era un verbo hebreo que quiere decir pedir o solicitar, entendemos ahora el texto que el Seol nunca se sacia, es decir, que siempre está pidiendo por nuevas almas, siempre está pidiendo por nuevas personas, siempre está solicitando para que nueva gente llegue a ese lugar de sombra, pero que también lo define que es un lugar de fuego y de azufre. Pero también aquí aparece una palabra Abadón. Es una palabra que ni aún los teólogos usan casi, pero la palabra Abadón significa destrucción o destructor. La palabra Abadón nos habla acerca de un reino de destrucción. Y ese lugar, el Seol, el infierno, el Abadón, el infierno, es el lugar que nunca se sacia. Es un reino de destrucción. También a veces es presentado con la figura de un abismo donde perecen aquellos que están perdidos eternamente separados de Dios. Porque aquellos que lleguen a este lugar tan cruel, tan terrible, son almas que vivirán una eternidad separados de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, el libro de Job es el libro que cronológicamente fue el primer libro de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar el libro de Génesis, que quiere decir el comienzo o el principio, pero cronológicamente el libro de Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Y aquí en el libro de Job, en el capítulo 26, dice la palabra de Dios, versículo 6, dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Aquí está el texto revelando de que el Seol y el Abadón dice que están aquí presentes delante de él, delante de Dios, están al descubierto. Es decir, que estas regiones más oscuras, más tenebrosas, estas regiones de ultratumba que los hombres ignoramos o que no sabemos casi nada acerca de eso, todo eso está en descubierto ante la mirada de Dios. Este lugar, el Seol y el Abadón, no conservan ningún secreto frente a la mirada de Dios. Dios conoce todos esos secretos que están allí, en esa oscuridad, en esas tinieblas. Dios conoce lo profundo del abismo, del infierno mismo. Aquí el libro de Job, pero ahora en el capítulo 28 y en el versículo 22, dice la Biblia, el Abadón y la muerte dijeron,
Su fama hemos oído con nuestros oídos. Aquí aparece la palabra a Abadón para referirse a ese mismo lugar, el lugar donde perecen las almas que estarán perdidas eternamente. Y ahora una lectura en el libro de los Salmos, y comienzo a desarrollar aquí el tema en el libro de los Salmos, en el 88, versículos 11 y 12. Observe cómo dice la Biblia, la palabra de Dios. Salmo 88, los versículos 11 y 12, así dice la Escritura. Dice: será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Se da cuenta? Ese lugar, el Seol, el Abadón, es de aquí considerado como la tierra del olvido, donde ya nadie se acuerda de la gente que está allí, donde muchas veces no se tiene conocimiento de quiénes y de cuántos están allí, pero sabemos que allí está el pueblo eterno del infierno, el pueblo eterno del infierno. Y ahora aquí Job nos está diciendo aquí que será contada en el sepulcro tu misericordia. La palabra Seol, a veces, de acuerdo al contexto, se refiere a una tumba, a un sepulcro, o depende del contexto, la palabra Seol se refiere al infierno mismo. Pero no solamente en Job, que es el primer libro cronológico de la Biblia, habla sobre este lugar, sino que también el último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, en el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia se nos habla de este lugar, el Seol y el Abadón. Les estoy llevando ahora al libro de Apocalipsis en el capítulo 9 y en el versículo 11, dice así la palabra de Dios: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ahora aquí este pasaje nos aporta información sobre el ángel del abismo, es decir, sobre quien reina allí en el abismo, que es el mismo infierno. La palabra abismo es uno de los términos en la Biblia para referirse al infierno, y dice que hay alguien que reina allí, es el que tiene el control de ese lugar y es el que domina sobre los demonios. Cuando usted lee aquí en el contexto en Apocalipsis capítulo 9, se nos habla de una cantidad de langostas. Cuando usted pone la lupa sobre esas langostas, son totalmente diferentes a las que conocemos. Estas langostas son figuras para describir a los demonios que estaban en este lugar llamado Abadón. Pero estos demonios en un futuro cercano, otra vez, en un futuro, pero muy cercano, estos demonios en forma de langosta torturarán a la humanidad. Ellos se irán sobre todas aquellas personas que no han creído en Cristo, que han despreciado el mensaje del Evangelio, y ellos tendrán allí un efecto como el de los escorpiones. Toda esa información está aquí alrededor. Usted debería leer y profundizar en el asunto, y con esa ponzoña, con ese veneno, causará tal dolor en la humanidad por aquellos días, que dice aquí uno de los textos que la gente cuando buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, que el efecto de esos demonios en forma de langosta será tan doloroso, esa ponzoña será algo realmente dolorosa para los habitantes de esos días. Dice que buscarán refugio en la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Eso nos habla de tiempos difíciles y nos habla de tiempos cercanos. Y habla allí del ángel que reina, el ángel exterminador. Este ángel que está aquí dice que su nombre en hebreo es Abadón, el destructor o el exterminador. Es esa palabra que podemos usar para referirnos al diablo mismo como el destructor o el exterminador. Y esto trae a nuestra memoria lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 10. Él lo califica al diablo como el ladrón y le dice que el diablo, el ladrón, vino a hurtar, matar y destruir. Ahí está el ángel del abismo, el destructor, el exterminador. Vino con esa misión a el mundo, hurtar. El ladrón del gozo roba la alegría, la felicidad de la gente. Vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora,
un momento. Mucha gente quiere mirar al diablo como un ser inofensivo. Mucha gente lo quiere mirar al diablo como un ser simpático, un personaje simpático. Algunos piensan que el diablo es un personaje pintoresco que anda con una capa roja y negra y tiene unos cuernitos y una barbita y un tridente. Y mucha gente piensa que es un personaje inofensivo, pero él es el que domina. El mismo texto aquí en Apocalipsis lo revela, como él tiene el control sobre los demonios y sobre muchas personas que son agentes de Satanás. Hoy hay mucha gente aún en el campo religioso. Para aquellos que tienen una Biblia en su casa pueden tomar nota. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 11, versículo 13 a 15. Allí no habla de demonios, habla de personas que están en los púlpitos, en las iglesias, de predicadores infieles a Dios. Y allí el apóstol Pablo define a esos instrumentos del diablo, a esos agentes del diablo. Él los define como falsos apóstoles, como obreros fraudulentos y ministros de Satanás. Por eso hay que tener un conocimiento de la Biblia para saber qué clase de persona estamos escuchando. Si escuchamos verdaderamente a un predicador de la palabra de Dios o si estamos frente a un falso apóstol, un obrero fraudulento, un ministro de Satanás. El diablo no solo domina a los demonios, él reina sobre personas que llevan su mensaje de mentira, su mensaje de engaño, su mensaje que está lleno de palabras bonitas pero muertas, lleno de palabras bonitas pero sin vida, lleno de palabras bonitas pero que finalmente empujan la gente hacia el infierno mismo. El infierno ha sido una doctrina escondida. El infierno ha sido una doctrina que ya no se debate en público. Aún los mismos predicadores no quieren llevar este tema a hablarlo en los púlpitos porque piensa que la gente se desanima, se deprime, aún pueden llegar a asustarse y con ese modo ellos están ocultándole la verdad sobre un tema del cual el mismo Señor Jesucristo habló más cantidad de veces en los evangelios acerca del infierno que del cielo mismo. Hay algunos que prefieren ignorar el tema del infierno. Hay algunos que quieren olvidarlo, que prefieren olvidarlo. Y hay algunos que están allí queriendo que de ese tema nunca se hable. Como lo dije, en las iglesias no se hablan y cuando se les cruza un versículo de la Biblia que habla acerca del infierno, los predicadores retuercen esa enseñanza o tratan de endulzar la enseñanza del infierno o tratan de perfumar como un modo de tratar de ocultarla, de esconderla de la gente. El infierno es un tema del cual nosotros debemos hablar porque el infierno no es una idea, el infierno no es el resultado de una imaginación, de una mente macabra, el infierno no es el guión de una película de terror, el infierno es un lugar real y cada día está devorando personas. Nuestro texto base decía, el Seol y el Abadón nunca se sacian, día tras día, la mayoría de la gente que muere y parte a la eternidad termina en ese lugar de tormento, en las llamas eternas, por vivir una vida de espaldas a Cristo, por vivir una vida lejos del Evangelio, de la salvación que Dios ofrece. El pueblo eterno del infierno está creciendo. Nosotros podemos notar que esa población, o podemos hablar de una superpoblación en el infierno, porque cuando usted lea al profeta Isaías en el capítulo 5 y el verso 14, Isaías dice que el Seol ensanchó su boca, es decir, que la cantidad de muertes ya superó a la capacidad de recepción, y el Seol, el infierno, tuvo que ensanchar su boca para devorar almas que son preciosas. El infierno, el Seol, nunca se sacia. ¿Entiende usted, mi amigo, amiga, que escucha la hora bautista? Porque en el principio dijimos que este era un tema delicado. Hemos dicho que este era un tema muy importante también para tratar. Y este es un tema que se trata de ocultar, que la gente no quiere saber. Pero allí, en ese pueblo eterno que habita el infierno, hay muchos reyes de la historia.
mucha gente que reinó en la historia, allí están, muchos de los césares romanos, por ejemplo. Oh, sí, allí hay gente que fueron presidentes en diferentes naciones que están formando parte del pueblo eterno del infierno. Allí hay muchos que ocuparon lugares en el Senado en diferentes países, que ocuparon lugares como artistas, gente que fueron grandes escritores. Muchos filósofos están allí en ese pueblo eterno que hoy está en el infierno. Gente que fue muy famosa y gente ilustres, desconocidos, ahí están formando parte del pueblo eterno del infierno. Gente de renombre, y cualquier hijo de vecino que no conozca a Cristo puede llegar a ser parte en ese lugar de tormento, puede llegar a ser parte del pueblo eterno del infierno. Quiero que usted me comprenda. Yo no soy un sádico que disfruta con esta idea de un tormento eterno. No lo soy. Soy solamente un predicador que trata de decir exactamente lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Mire, los últimos 3 papas que ha tenido la religión romana, los 3 han negado el infierno. El Papa Francisco, el Papa actual, dijo hace muy pocos días en un reportaje del diario La República, él dijo allí en Italia que el infierno era como una figura literaria que representaba lo lejos que un alma vive de Dios. Él dijo que el infierno no era algo real, solamente era una figura literaria que se refiere a un alma que está aislada de Dios. Hace 2 noches, uno de los sacerdotes de la religión romana más reconocidos de nuestros días aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un reportaje televisivo, el periodista Luis Novarecio le interrogó y le dijo: ¿qué opinas acerca del infierno? Y el sacerdote romano dijo: bueno, el infierno fue algo que existió, pero que ahora está cerrado. ¿De dónde sacó esa información? El infierno está activo, el infierno se está devorando almas, se está devorando personas. Dice la Biblia que el Seol y el Abadón nunca se sacian. El apetito por devorarse personas no termina en el infierno. Veamos algo que dijo Jesús acerca de él en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 ahora. Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Observe cómo dice la Biblia, la palabra de Dios, versículo 38 en adelante. Dice aquí el Señor Jesucristo hablando sobre el infierno, las siguientes palabras. Mateo 13, verso 38, dice él que el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el infierno es representado con la figura de un horno de fuego. Ese lugar de tormento, usted lo puede ver que es así, porque dice que allí, en ese lugar donde está el pueblo eterno del infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje nos habla de gente que está sufriendo allí en un estado consciente, y ellos están allí recordando su pecado, el pecado que los guió a ese lugar doloroso, el pecado que los separó eternamente de Dios, y eso será como una tortura en su conciencia. ¿Por qué hemos seguido aferrado al pecado? ¿Por qué no escuchamos el evangelio? ¿Por qué no hemos creído en el mensaje de la salvación? Y allí están abrazados a su pecado, formando parte del pueblo eterno del infierno. Y allí sus ideas, las ideas mundanas que abrazaron en la vida, allí estarán con sus ideas de los filósofos preferidos que tuvieron en esta vida, que eran los héroes que decían que Dios no existe, esos filósofos que eran los héroes que decían que había que ser ateo, que Dios era un invento en la mente de los hombres, y allí ellos están sufriendo como parte del pueblo eterno del infierno por haber creído en los filósofos de turno y en haber despreciado el mensaje de salvación del evangelio. Muchos de los que están allí a esas filosofías
que abrazaron fueron los que construyeron el camino que hoy los depositó en el infierno y les hizo formar parte del pueblo eterno del infierno. Muchos de ellos que están allí con sus pergaminos, con sus títulos, y que están allí con su orgullo, y esos pergaminos y títulos que consiguieron en sus vidas y que los hincharon de vanidad, todos esos están sirviendo como combustible en ese mismo infierno. Títulos y pergaminos que reflejan la intelectualidad, pero también que refleja la vanidad humana acumulada. Todo eso serán como leños que están alimentando el fuego en ese lugar que la Biblia le llama el infierno. Yo pienso en esas personas que insultaron a Dios. Yo pienso en esa gente que blasfema contra Dios, que trata de abofetear el rostro de Dios, en aquella gente que están allí como envalentonados, oponiéndose a Dios. Su arrogancia se derretirá frente al fuego de juicio del infierno. Oh, esta gente que han sido burladores o que son hoy burladores, que se burlan de los predicadores, que se burlan de la Biblia, que se burlan de Cristo, que se burlan de todo aquello que suena a evangelio. Estos burladores allí verán cómo se esfuma su risa y sus ironías y su sorna, y estarán allí por haberse creído que eran sabios, pero eran sabios de sus puras ignorancias en esta vida. El pueblo eterno del infierno. Allí también habrá muchos mentirosos, mentirosos que sufrirán sus propios engaños, mentirosos que su conciencia les lastimará y les torturará más en ese lugar. Son muchos, muchos, muchos los que niegan el infierno. Muchos los que niegan este lugar de tormento, pero son muchos también los que desean que el infierno no sea real, que el infierno no sea un lugar que existe. Hay muchos que desean eso, que el infierno no exista, que el infierno no sea real, porque ellos quieren seguir practicando sus maldades y su pecado sin sentir cargos en su conciencia. El eterno pueblo del infierno. Hay algunos que a veces dicen: no me asuste, predicador. No me asuste, predicador. No me hable de esa forma. No me hable de ese tema. Oh, yo creo que el propósito que usted tiene al predicar esto es el de transmitir alguna sensación de miedo. Es el tratar de asustarnos. No, no, no. Yo no estoy haciendo eso. Yo solamente le estoy diciendo que si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, entiéndalo, usted está amenazado por el fuego del infierno. Otra vez quiero repetir ese concepto. No es mi intención asustarlo, no es mi intención transmitirle sensaciones de miedo. Es mi deber decirle como predicador que si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, usted está amenazado por el infierno, amenazado por ser devorado por el infierno, el lugar que Jesús dijo, donde allí será el lloro y será el crujir de dientes. ¿Cuánta gente quiere sepultar esta doctrina? ¿Cuánta gente quiere sepultar este tema? ¿Cuánta gente quizás ahora escuchando aquí la radio Fuego 94.7 está diciendo: ya que termine con este tema, porque me pone nervioso, porque me pone ansioso? Pero el infierno no es algo que debemos esconder. El infierno es algo que necesitamos informar tal como la Biblia lo dice, porque usted, por más que se esfuerce, grite, haga lo que usted haga, no podrá apagar las llamas que están en este momento encendidas en ese lugar de tormento. Usted no podrá borrar esta doctrina, porque esta doctrina forma parte de largas páginas de la eterna e indestructible palabra de Dios, de la Biblia misma. Aquí está, y es una verdad imborrable. Nadie la podrá quitar. Algunos intentarán ocultarla, pero ella siempre saldrá a la luz para enfrentar al hombre. ¿A dónde puede terminar su vida si sigue rebelde con Dios? ¿A dónde terminará su vida si sigue dándole de espaldas a Dios? ¿A dónde terminará su vida si desprecia a Cristo y su evangelio de salvación? El infierno es un asunto serio, mis amigos oyentes. El infierno es una amenaza real para el incrédulo, para el ateo, para el agnóstico, para el escéptico. El evangelio es una amenaza real para aquellas almas que desprecian a Cristo, que rechazan la salvación, aquellos que no quieren dejar el placer temporario, pasajero de su pecado. Porque yo debo reconocerle que hay placer
Hay satisfacción en el pecado, pero eso es pasajero, eso es momentáneo y la práctica del pecado siempre conduce a la gente al infierno. El infierno es real. Dice aquí la palabra de Dios que usted está siendo advertido porque usted está siendo amenazado por las llamas del infierno. Ya entrando en la parte final de nuestro mensaje, leo aquí en el profeta Isaías, en el capítulo 66, el último capítulo de Isaías y el último versículo que dice así de la siguiente manera. Isaías, el capítulo 66, versículo 24, dice la palabra: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí Isaías habla de un gusano que no muere y habla de un fuego que no se apaga. Cuando usted lee el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, verso 41 en adelante, Jesús dijo 3 veces allí que en el infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Fuego que nunca se apaga y gusano que nunca muere. Dice Isaías aquí, pero ahora en el capítulo 33 y en el versículo 14, las siguientes palabras. Isaías 33, verso 14, dice: los pecadores se asombraron en Sión. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O cuando usted lee también sobre estas llamas eternas y usted lee la Ilíada de Homero, cuando lee acerca del Dante, cuando describe todo aquel lugar tenebroso, él dice que en el infierno había un cartel escrito que decía allí: no hay salida, no hay escape. Toda persona que está en ese lugar formando parte del pueblo eterno del infierno no tendrá salida, no hay escape. Por eso hoy estamos aquí en la hora bautista, para que usted encuentre un refugio seguro, para que usted encuentre un refugio que le librará de esas llamas torturantes del infierno. Y ese refugio se llama Cristo, Cristo, Cristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados sean limpios, perdonados y tengamos una salvación eterna. Amigo, amiga, que escucha la hora bautista, si usted es de esa clase de personas que sufre, que se preocupa por la gente que no tiene techo, por la gente que duerme en las calles, y para ello los políticos piensan que son como personas que duermen en un hotel al aire libre. Pero hay gente que sufre del hambre y hay gente que sufre de los fríos del invierno. Si usted es de la clase de personas que se preocupa por esa clase de gente, si usted es de la clase de personas que se preocupa por los que cortan en exceso los árboles aquí en este planeta, si usted es de los que vive preocupado por los mares enfermos y que vive preocupado aquí por las ballenas en extinción, si usted es de las personas que vive preocupada por los perros que son abandonados en la calle, si usted es de las personas que se preocupa por la inseguridad que hay en nuestra ciudad, si usted es de las personas que se preocupa por la amenaza de una tercera guerra mundial, si usted no conoce a Cristo, empieza a preocuparse también por el infierno. Empieza a preocuparse por el infierno, porque el infierno es una amenaza contra aquellos que desprecian el Evangelio. El infierno es una amenaza contra aquellos que se niegan a creer en Cristo. El infierno es una amenaza con aquellos que pisotean el nombre de Dios. El Seol y el Abadón nunca se sacian, nunca se sacian. El infierno está devorando almas todos los días. Y si usted no conoce a Cristo, debería estar preocupado por ese lugar que la Biblia habla y lo define como un lugar de tormento. Muchas veces se van a levantar rumores. Cuando yo hablo de estos temas, y hace 40 años que hablo de estos temas, cuando hablo de esto, se levantan rumores. Gente que esgrime burlas contra mí, críticas ácidas y críticas amargas contra mí como predicador. Dice, ¿cómo va a hablar de ese tema? ¿Cómo va a expresar ese tema? ¿Cómo va a describir todo eso, lugar tan duro de tormento que la Biblia habla? Y aunque la gente me critique, rumoree, hagan cosas contra mí,
Nada podrá borrar esa verdad, porque esa verdad está escrita en la Biblia, esa verdad está aquí, escrita en la palabra de Dios. Y aunque la gente se levante contra mí y echen maldiciones contra mi persona y afloren sus malos deseos contra mí y que digan que su boca se haga a un lado y hagan toda clase de juicios que terminen conmigo, esa verdad no podrá ser borrada de la Biblia, porque esa verdad está grabada aquí en la palabra de Dios. La Biblia habla de un pueblo eterno del infierno. ¿Quiénes son ellos? Son todos los que desprecian a Cristo. Dice ahora la palabra de Dios, ya para terminar, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Y aquí va a estar nuestro último pasaje. Deuteronomio, el capítulo 32, dice la Biblia, la palabra de Dios, versículo 25, las siguientes palabras. Deuteronomio, el capítulo 32 y versículo 25, dice la palabra de Dios aquí: por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, y al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Y ahora mire cómo dice aquí verso 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos, tienen veneno de serpientes en su vino. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Piense conmigo en este último verso 35. Dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Oh, sí, el infierno viene acercando para consumir a aquellos que desprecian el Evangelio, pisotean a Dios y quieren despreciar el nombre de Cristo. Dice la Biblia aquí: a su tiempo su pie resbalará. Meditemos en esto para terminar. A su tiempo su pie resbalará. Esto quiere decir que la gente se mueve en un mundo resbaladizo, en un mundo donde no pueden asegurar su firmeza. Y es el propio pecado que les hace resbalar, y es el mismo pecado que les depositará en el infierno. La gente no puede darse cuenta que están al borde del abismo, no pueden darse cuenta que las llamas del infierno vienen apresuradamente hacia ellos para devorarlo. Hay como una espada de juicio, una espada que está pendiendo de un hilo y que de un momento a otro caerá sobre sus vidas y terminará con ellos. Dios puede aplastar a cualquier ser humano como si fuera un gusano, y Dios puede hacer que las puertas del infierno se abran de par en par, de un momento a otro, para aquellos que le rechazan, le desprecian, no quieren saber nada con la salvación que Él ofrece por medio del Señor Jesucristo. Los incrédulos, los burladores, pronto conocerán su más dura realidad. Ahora un viejo predicador dijo: el infierno y el pecado están casados, y solamente el arrepentimiento podrá lograr su divorcio. Otra vez, este predicador que se llamaba Spurgeon dijo: el infierno y el pecado están casados, y solamente el arrepentimiento podrá lograr su divorcio. Hoy usted está siendo llamado por Dios, porque Dios no quiere ese lugar de tormento. Dios quiere un lugar de gloria. Dios quiere un lugar de bendición. Dios quiere un lugar de salvación eterna. Dios quiere que usted no forme parte de ese eterno pueblo del infierno. Dios quiere que usted sea parte de la iglesia, de la familia de Dios, de los que son salvos por Cristo. Porque la Biblia enseña: hay salvación eterna en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la sangre de Cristo nos puede dar una salvación que es eterna. Crea en Cristo y sea salvo. Crea en Cristo y usted nunca, nunca será parte del pueblo eterno del infierno. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora